La granja Crossan. Capítulo 4. Compañeros de viaje. David llegó a la estación de la calle Liverpool a las 12 en punto. Fiel a su palabra, su padre había mandado un autobús. Su madre tampoco lo acompañó. Le había dado un ataque de histeria en la puerta de su casa, y el señor Elliot tuvo que romperle una botella de leche en la cabeza para tranquilizarla. Así que David iba solo arrastrando su maleta por los pasillos de la estación hasta la fila de los boletos. Era una larga fila, más larga incluso que los trenes que la gente esperaba al abordar. David esperó más de 20 minutos antes de llegar a la ventanilla. Era casi la 1 y tuvo que correr para alcanzar su tren. Había un asiento reservado para él. La escuela se encargó del trámite y en cuanto puso su maleta en el portaequipaje y se sentó. El silbato sonó y el tren comenzó a moverse con la cara pegada al vidrio. Miró hacia afuera lentamente. El tren fue tomando velocidad. ¿Y la ciudad? La ciudad de Londres corrió temblorosa y repentinamente delante de sus ojos. Había comenzado a llover. La escena difícilmente podría ser lúgubre, como si fuera sentado en una carroza fúnebre de camino a su propio entierro. Media hora después, ya habían pasado los suburbios y el tren corría a toda velocidad por paisajes monótonos. Todos los paisajes se ven iguales a través de la ventana de un tren. Sobre todo cuando la ventana está cubierta con una gruesa capa de polvo. David no había tenido tiempo de comprarse un libro o una revista. Y de todas maneras sus padres no le habían dado ni un centavo. Desenfadado, se desplomó en su asiento y se preparó para permanecer sentado en las 3 horas de viaje hasta Kim Lin. Entonces se dio cuenta que había otras 2 personas en el compartimiento, ambas de su misma edad, ambas con el mismo aspecto aburrido de él. Uno era un niño rojizo, con anteojos redondos de aro delgado. Sus pantalones probablemente formaban parte de un uniforme escolar. Llevaba un suéter grueso, teñido con tanta lana que parecía como si trajera al borrego adentro. Su cabello largo y negro estaba esponjado y alborotado, como si acabara de sacar la cabeza de la lavadora. Tenía en la mano un chocolate a medio comer, y el relleno se escurría entre sus dedos. La otra viajera era una niña. Tenía la cara redonda más bien de niño, pelo castaño, corto y ojos azules. En cierta forma, era muy bonita, pensó David. O podría serlo si su ropa no fuera tan rara. El suéter que llevaba podría haber pertenecido a su abuela, su pantalón a su hermano, y el abrigo debería regresarlo inmediatamente a quien lo había dado, pues le quedaba grande, varias tallas. Leía una revista. David miró disimuladamente la portada y se sorprendió de que fuera Cosmopolitan. Su madre nunca permitiría un Cosmopolitan en su casa, pues decía que no soportaba a esas mujeres modernas. Pero entonces, claro, su madre era virtualmente prehistórica. La niña fue quien rompió el hielo. Me llamo Julia, dijo. Yo soy David. Yo, Jeffrey. Por alguna razón, no resultaba extraño que el niño gordo tartamudeara. Supongo que era a la granja Guácala, dijo Julia y cerró su revista. Me parece que se llama Grossman, dijo David. Estoy seguro de que será grotesca, insistió Julia, en su cuarta escuela en 3 años, y la única donde no hay vacaciones. Un día al año, tartamudeó Jeffrey. Un día ya va a ser suficiente para mí, dijo Julia. En cuanto lleguemos me escaparé. ¿Te irás nadando?, preguntó David. Recuerda que es una isla. Nadaré hasta Londres si es preciso, sentenció Julia. Ya roto el hielo, los 3 comenzaron a hablar. Cada uno contó su propia historia para explicar cómo habían terminado en un tren rumbo a la costa de Norfolk. David fue el primero. Les habló del colegio Beton, de cómo había sido expulsado y de cómo sus padres recibieron la noticia. Yo también estaba en un internado, dijo Jeffrey, y también me expulsaron.
Me agarraron echando humo detrás del pabellón del Chiclet. ¿Fumar? Es tonto, dijo Julia. No fue mi culpa. El más abusivo de la escuela me prendió fuego. Jeffrey se quitó los lentes y se limpió con las mangas del suéter. Siempre me molestan porque soy gordo y uso anteojos y me tartamudo. El internado al que iba Jeffrey se llamaba Héroes de la Misericordia. Estaban al norte de Escocia y sus padres lo habían mandado ahí esperando que se volviera rudo. Y el sistema educativo resultó duro de en verdad. Baños de agua fría, carrera de 10 kilómetros, avena 14 veces a la semana, y eso solo para el personal de la escuela. En Héroes de la Misericordia, los alumnos tienen que hacer 50 lagartijas antes del servicio religioso matutino y 21 más adelante. El director usaba en clase una piel de leopardo y el maestro de gimnasia iba en bicicleta a la escuela todos los días, lo cual era francamente digno de mención, dado que vivía a más de 100 kilómetros de ahí. El pobre Jeffrey fue incapaz de mantener el ritmo y el último día de clases fue para él, la verdad, el último. A la mañana siguiente de que expulsaron a su padre, recibió el folleto de la granja Grossman. La carta que lo acompañaba era muy diferente a la del David. En ella se describía la escuela como un complejo deportivo, un salón de masajes y un campo de entrenamiento militar. Todo en uno. Mi papá también recibió una carta, dijo Julia, pero en ella le decían que la granja Grossman era un lugar con mucha clase, que aprendería muchos modales, bordado y ese tipo de cosas. El padre de Julia era diplomático y trabajaba en América del Sur. Su madre era actriz. Ninguno de los dos estaban nunca en casa y solo hablaban de ellos por teléfono. Una vez, su madre se topó con ella en la calle y ni siquiera la reconoció. Pero al igual que los padres de David, estaban empeñados en darle a su hija una buena educación y que la habían enviado a menos de 3 internados. Me escapé de los 2 primeros, explicó Julia. El tercero era una especie de internado para señoritas en Suiza. Me enseñaban a hacer arreglos florales y a cocinar, pero no tenía remedio. Las flores se marchitaban antes de poder hacer los arreglos y la comida envenenada al maestro de cocina. ¿Qué pasó?, preguntó David. La escuela dijo que no había manera de que yo perteneciera allí. Me mandaron a casa. Y fue entonces cuando llegó la carta del padre de Julia, aprovechando la oportunidad. De hecho, tomó el primer avión y volvió a América del Sur. Su madre ni siquiera se presentó. Le acababan de dar un papel para la pantomima navideña y estaba demasiado ocupada para enterarse del asunto. Su nana, alemana, fue quien hizo todos los arreglos sin entender realmente de qué se trataba. Y eso fue todo. Para cuando terminaron de contarle sus historias, David se dio cuenta de que los tres tenían algo en común, de uno u otro modo. Todos eran niños problema, pero aún así no tenían ni la menor idea de qué esperaban en la granja Grossman. En la carta, a sus padres la describían como una anticuada escuela de varones. A los padres de Jeffrey les había dicho que se trataba de una especie de campo de entrenamiento militar, mientras que a los padres de Julia pensaban que la enviaban a su hija a un colegio exclusivo para señoritas. Puede que se trate de 3 lugares completamente distintos, dijo, pero es una misma escuela. Y además, otra cosa rara, agregó Jeffrey. Se supone que esta es una isla cerca de Norfolk, pero consulte el mapa y no hay ninguna isla ahí, ninguna. Los tres se quedaron pensando en ello sin pronunciar palabra.
El tren se había detenido en una estación y en el pasillo se escuchó un bullido de la gente que subía y bajaba. Entonces David habló: miren, por mala que sea esta granja Grossman, al menos vamos a estar juntos. Así que debemos hacer un pacto. Permaneceremos juntos nosotros contra ellos. ¿Cómo los tres mosqueteros?, preguntó Geoffrey. Así es. No le demos nada a nadie. Será como una sociedad secreta. Y pase lo que pase, siempre tendremos dos personas en quien confiar. Yo de todos modos me voy a escapar, murmuró Julia. A lo mejor te acompañamos, así que por lo menos podremos ayudarte. Yo le presto mi traje de baño, dijo Geoffrey. Julia echó un vistazo a la rechonchera cintura del niño y pensó que su traje de baño probablemente le sería mayor utilidad si lo usara como paracaídas para saltar de un avión, pero se guardó sus comentarios. Muy bien, asintió. Nosotros contra ellos. David tendió la mano de los tres. Un hombre joven, y luego el que David advirtió su cuello blanco y vicario. Lo segundo, que llevaba una guitarra. Estaba preocupado. Les preguntó señalándolo con la cabeza. ¿Uno de los asientos vacíos? Sí. David hubiera preferido mentir. Lo único que necesitaba en ese momento era un cura cantor. Pero era obvio que viajaba solo. El joven entró al compartimiento irradiando alegría frente a ellos, y de esa manera en que muchas personas muy religiosas lo hacen, no puso su guitarra en el compartimiento, sino que la dejó en el asiento opuesto. Debía andar por los 30 con mejillas sonrojadas, cabello rubio y barba, y dientes muy relucientes. Además de collarín, llevaba un crucifijo de plata, su medallón de San Cristóbal y un broche con un símbolo pacifista. Soy el padre Percival, anunció, como si alguien estuviera mínimamente interesado en quién era él. Pero pueden llamarme Percy. David echó un vistazo a su reloj y se lamentó en silencio. Todavía faltan 2 horas para llegar a Kinlin, y todo parecía indicar que el becario estaba decidido a soltarse a cantar en cualquier momento. ¿Y bien, niños? ¿A dónde van?, preguntó. ¿De vacaciones o van de día de campo? Vamos a la escuela, Geoffrey. A la escuela, fabuloso, genial. Los miró y se dio cuenta de que ninguno de ellos pensaba que si fuera ni fabuloso ni maravilloso. ¿Y vas de primera clase cuando viajes con Jesús? Pensé que se llamaba Percy, murmuró entre dientes Julia. Les diré algo, prosiguió la cura, ignorándole, y yo sé que animar los jovencitos. Tomó su guitarra y rasguó las cuerdas que estaban espantosamente desafinadas. ¿Qué tal unos himnos? Esto lo compuse, solo se llama Jesús. Tú eres mi amigo. Y dice: durante la siguiente hora Percy cantó 6 de sus composiciones. Después, firmes y adelante, en el tren del Evangelio, viajo yo. Y como casi era Navidad, una docena de villancicos. Por fin se cayó y puso la guitarra sobre sus rodillas. David contuvo el aliento, rogando porque el Señor no permitirá su presencia con un sermón, o peor todavía, que pasará la charola de las limonas. Pero por fortuna, parecía que el cura se encontraba tan exhausto como ellos. ¿Y cómo se llaman?, preguntó. Julia le dijo sus nombres. Superfabuloso, dijo Jeff. David y Julia. ¿A qué escuela van? A la granja Grossman, contestó David. ¿Granja Grossman? El cura se quedó boquiabierto en un segundo. Todo el color de su cara desapareció. Sus ojos se hincharon y una de sus mejillas se habían perdido por completo su color. Sonrojado, se contrajo
Luego susurró: Granja Grossman. Todo él comenzó a temblar lentamente, su rubio cabello rojizo primero se encrespó y luego se erizó. David lo observaba, el hombre estaba aterrorizado. Nunca había visto a nadie tan aterrorizado. ¿Qué habría hecho? ¿Cómo había mencionado el nombre de la escuela? Pero ahora el cura no lo veía como si fuera mismísimo diablo. Grosh. El cura trató de pronunciar aquel nombre que por tercera vez, pero parecía como si las personas se le hubieran quedado atoradas en los labios. Y siseó, con balón desinflado, los ojos como pelotas se le salían de las órbitas. El cuello se le puso morado y por otra forma su cuerpo se convulsionaba. Era evidente que no podía respirar. El siseó se desvaneció y llegó a las manos desgarrotadas y temblorosas hasta el corazón. Entonces se murmuró cayendo al piso de un golpe y un ruidero de cuerdas rotas. Caray, dijo Julia, creo que está muerto.